Es día 30 de septiembre del año 2020. Alison Corral, buenos días a la edición de la mañana del Comercio TV. Buenos días, Robert, amigos televidentes. Qué gusto estar con ustedes aquí para llevarles toda la información directamente hacia sus hogares. Día en el cual, pues, vamos a hablar de algunas cosas importantes. Vamos a hablar con el alcalde de Quito un rato más. Tenemos información amplia también para tratar con el señor alcalde. Aparte de eso, se conmemora 10 años del famoso 30S. De la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre. Oiga, la Megan tendría 10 años, Megan, ¿no? Claro, 10 años. 10 años, ya, 10 años de la Megan. Qué bárbaro, claro. Esa campaña comunicacional que hizo los Alvarado. Claro, el gobierno de claro, para que nunca nos olvidemos de la Megan, o sea que ya debe haber cumplido 10 años. Bueno, esos días, ¿no? Hay que recordar días. Para que no suceda. Exactamente, siempre hay que recordar eso. Y se acabó el mes, ahora sí. Y entramos ya al último trimestre del año, terrible. Así que por favor ponerle toda la esperanza, toda la buena energía, pedir que sean realmente meses mejores para que terminemos mejor el año. Y déjeme decirle que también, perdónenme, primer clasificado de Ecuador a octavos de final de la Copa Libertadores, la liguita. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. 4-0 fue este es un triunfo del Ecuador, así sí, de claro, sencillo. así. Pero el domingo anterior al técnico 5, hoy 4. Bien 9 goles en menos de 4 días. Está muy bien, me Encendiditos. parece. Sí, todos los equipos tienen que ir saliendo adelante y sacando la cara por nuestro país. Exactamente. Bueno, luego de estas buenas noticias, ahora sí comencemos. Vamos a empezar con la información. Les contamos que en la Corte Nacional de Justicia se receptó el testimonio anticipado del exasambleísta Daniel Mendoza y 3 personas más investigadas por el delito de delincuencia organizada por irregularidades en la construcción del Hospital de Pedernales. 2 horas y media le tomó al exasambleísta Daniel Mendoza rendir el testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia, luego de haber ampliado su versión por 4 ocasiones anteriormente. Mendoza confirmó haber recibido $200.000 para su movimiento político Mejor, destinados a obra social, y $150.000 que se destinaron al exasambleísta Eliseo Azuero. En total $350.000 que habrían salido por haber entregado la fiscalización del Hospital de Bahía de Caracas. Contactos que posteriormente habrían servido para la construcción del Hospital de Pedernales, hecho que se investiga por el delito de delincuencia organizada. Para Jorge Luis Ortega, abogado de uno de los procesados, no existiría sustento legal para que la Fiscalía General del Estado haya solicitado el testimonio anticipado de 4 personas. ¿Y por qué la Fiscalía General del Estado sigue el juego de estos ciudadanos que se presentan como testigos protegidos para rendir un testimonio anticipado cuando no existe justificación legal ni constitucional para aquello? Mendoza habló de cuotas de poder que tenían en las instituciones. Se le preguntó qué condiciones se daban antes de entregar las cuotas de poder. Respondió: disciplina parlamentaria. Si alguien nos pedía una votación por alguna ley, lo teníamos que hacer. Se le preguntó cómo se materializaban los compromisos de las cuotas de poder. Respondió: había un rédito económico y en otros había posibilidad de dar plazas de trabajo a ciudadanos. Le preguntaron: ¿a cambio de qué se entregaban esas cuotas de poder? Respondió: a cambio de disciplina. Le preguntaron: ¿quiénes estaban a cargo de este reparto? Respondió: siempre había un asesor que hacía de puente con el ministro. Le preguntaron: ¿quién autorizaba? Respondió: siempre se tenía que contar con el OCAT del Ministerio de Gobierno. Lo que se haya indicado hoy día en el testimonio y todo lo que tenga que ver con el testimonio, la única persona que creería yo debe o puede dar una declaración sería la señora Fiscal General del Estado, pues ella es la titular de la acción penal. El testimonio anticipado también se receptó a Juan Carlos B., ex asesor de Mendoza, Franklin C., alias El Banquero, supuesta mano derecha de Mendoza, y a José B., procurador del consorcio Pedernales. Simplemente la señora fiscal determinó de que era necesario que den su declaración y escogió a las personas que ella estimó que solo ella, no podemos decirlo nosotros. La instrucción fiscal de 120 días, donde están involucradas 19 personas, culmina este viernes. De ahí vendrá la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, informó Héctor Romero. La ministra de Gobierno María Paula Romo en una entrevista radial rechazó las acusaciones de Daniel Mendoza sobre un supuesto reparto de cargos a cambio de cuotas políticas. Además, se refirió a los presuntos nexos del gobierno con la familia Bucaram. Veamos.
Daniel Mendoza, acusaciones de reparto político de hospitales. En conversaciones de que puede construir alguien un hospital, robarse un porcentaje, pedirse una parte del contrato, de ninguna manera jamás el presidente lo habría permitido, ni yo tampoco habría permitido que las conversaciones sean en esos términos. Archivo de juicio político a cambio de gobernaciones. Mire usted la falsedad de lo que dice Mendoza, porque él de alguna manera hace pensar o insinúa que de él dependía que mi juicio se archive o no se archive, cuando 9 asambleístas votaron por su archivo. Acusaciones del reparto de hospitales del Seguro Social a familia Bucaram. No, lo que el Estado está encargado de la relación con otros poderes del Estado, o esas conversaciones jamás han sido sobre un ilícito, y mal podrían haber sido con los señores Bucaram, porque no tienen representantes ni en el legislativo ni en los municipios. Situación ISPOL. Nosotros le pedimos a Decebale conocer las características del portafolio de la Policía Nacional y Decebale no fue capaz de entregárnoslas. Respuestas evasivas, contradictorias y luego dejar de respondernos. Lo que hace unos días eran bonos del Estado, hoy ya no son bonos del Estado, sino que al lado de la palabra bonos del Estado, bonos 2024, 2029, ahora dice notas de crédito, notas globales. Veto Código de la Salud. Ni este código se podía vetar totalmente por 4 artículos, ni tampoco se podía salvar por 4 artículos. Nos correspondía tener una mirada integral y una posición integral sobre el código. El código tenía deficiencias, sí tenía deficiencias. Hace 1 año y medio se cerró el debate del código. Y en los últimos meses el país y el mundo entero ha atravesado la más grande de las emergencias de salud que hayamos conocido en los últimos tiempos, que tiene que ver con el COVID. ¿Cómo aprobar un código y arrancar con una difícil, con una larga, con una costosa tarea de implementación de un nuevo modelo de salud sin considerar el tema del COVID? Y en Guayaquil, Abdalá Bucaram rechazó la detención de su hijo Jacobo y afirmó que ni él ni sus hijos tienen ninguna relación con los delitos que la Fiscalía investiga. Una sala de lo civil analiza un recurso de habeas corpus para que sea trasladado a Guayaquil, pues afirman que su vida corre peligro. Porque temo por la vida de mi hijo. Bucaram Ortiz clama por su hijo mayor y afirma, en la cárcel de La Tacunga lo tienen en condiciones infrahumanas. Totalmente incomunicado, en un cuarto de 2x2 en una prisión. Colombia deportó a Jacobo Bucaram el fin de semana. Acá se lo investiga por tráfico de bienes patrimoniales, asociación ilícita y delincuencia organizada. En todos los casos tiene orden de prisión. ¿Quién estaría detrás de esa supuesta amenaza de ciudadanos extranjeros colombianos? Ha dicho la ministra de Gobierno al juez que conoce este proceso. Hay que preguntarle a ella, pues ella hace la denuncia. Tras 3 horas de audiencia, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial le ha dispuesto al sistema penitenciario que elabore un informe con las pruebas de oficio que motivaron el traslado de Jacobo Bucaram a la cárcel de La Tacunga. Este miércoles a las 16 horas deberá tomar una decisión en torno al habeas corpus instructivo solicitado por su defensa para que lo traigan a Guayaquil. Adversarios políticos, inclusive el mismo ingeniero Jorge Glass Espinel, el mismo tío de él, el señor Rivera, con quien inclusive es público y notorio, mi defendido en algún punto le habría propinado inclusive una bofetada, producto de que él mismo estaría afectando su honra y su buen nombre, como también el de su familia. Pero se supone que cada uno está en su celda, ¿no? Evidentemente esa noticia, esa información no es tan real como parece. Con ello el futuro inmediato del único hijo del expresidente en prisión podría definirse en las próximas horas, en sendas circunstancias, informó Jorge Escobar. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al regresar les contamos que Cristian Cruz obtuvo su carnet de discapacidad el mismo día que ingresó su postulación en el concurso de méritos para el Consejo de Participación Ciudadana. Les contamos los detalles al volver. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia.
Continuamos con más información y les contamos que Cristian Cruz obtuvo su carnet de discapacidad el mismo día que ingresó su postulación en el concurso de méritos para el Consejo de Participación Ciudadana en el 2009. Así lo reveló Diana Atamaín en una comparecencia en la Comisión de Fiscalización. Para que se pueda cristalizar. Cristian Cruz intentó llegar al Consejo de Participación Ciudadana en 2 ocasiones, la primera en 2009 a través de un concurso de oposición y méritos y la segunda en 2018 a través de un proceso electoral. En 2009 Cruz se benefició del carnet de discapacidad para obtener una mayor calificación. Lo curioso es que dicho documento lo obtuvo el mismo día en el que ingresó su postulación. Así lo explicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Se dio el 28 de octubre. ¿Cómo se hace ya? Es decir, el mismo día que ingresó la postulación, obtuvo el certificado y lo presenta como acción afirmativa para tener, en ese tiempo se les daba 2 puntos adicionales como acción afirmativa por estar en el grupo de las personas con discapacidad. Con estos puntos adicionales por la discapacidad que hoy está en entredicho, Cruz obtuvo 79.58 puntos en el concurso. Su postulación fue impugnada, lo cual llevó al CNE a descalificarlo. Estas impugnaciones se realizaron sobre la veracidad de la documentación para calificar méritos firmados por OCLAE, Organización Continental Latinoamericana y Caribe de Estudiantes. En 2018 nuevamente volvió a postularse para el Consejo de Participación, esta vez ya no bajo concurso sino elección, y aunque su candidatura también fue impugnada, finalmente logró obtener un lugar en la papeleta. En esos comicios obtuvo el 5.82% de votos, que le dio el tercer lugar en la lista de consejeros hombres. Con esta comparecencia, la Comisión de Fiscalización terminó de recibir las pruebas de cargo y descargo, por lo que procederá a realizar el informe que determinará si recomienda o no al Pleno la destitución del funcionario. El documento sería entregado el próximo 4 de octubre. Informó Carolina Basante. 7:17 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, que nos acompaña, el doctor Jorge Yunda Machado. Alcalde, desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, un placer tenerlo acá. Un placer tenerlo acá. Gracias, Roberto. Buenos días a todos los amigos televidentes. Aquí estamos para poder conversar con la ciudadanía y las inquietudes que tengas, estimado Roberto. Varias inquietudes, señor alcalde, y sobre todo en la medida de restricción vehicular. Esta ha sido muy criticada y cuestionada por diferentes sectores, incluso los cantones vecinos, y han abierto a la libre circulación. ¿Cuál es el plan de movilidad que tenemos en Quito, señor alcalde? Gracias, Roberto. Primero yo quisiera recordar a los quiteños, a las quiteñas, que estamos pasando una pandemia. A veces olvidamos que hay un virus, que hay una situación epidemiológica que todavía no se ha logrado solventar en la ciudad capital, transformándose Pichincha en la provincia de mayor alto número de contagios. Y las realidades de cada cantón, las realidades de la ciudad más poblada del Ecuador, 3 millones de habitantes, con los cantones vecinos son totalmente diferentes. Las realidades de Quito y Guayaquil son totalmente diferentes. De alguna manera, Guayaquil pasó ya por un pico lamentable, alto, y recordarás todo lo que significó esa pandemia en la ciudad del puerto principal. En Quito aún no pasamos ese pico alto, estamos recién, más bien Guayaquil tiene que preocuparse un poquito por el rebrote, al igual que Alemania, al igual que España, al igual que Inglaterra. Nosotros estamos lanzando a ese ralentecimiento para bajar esa tasa de mortalidad y luchando todos los días. Por eso es que tomamos medidas que a veces incomoda a la ciudadanía, tomamos medidas que a veces no son muy bien comprendidas, pero que tenemos que ir avanzando de a poco, mirando el comportamiento epidemiológico del virus. Alcalde, se eliminó el par e impar. ¿Por qué no dejar el fin de semana de libre circulación? Mire, todas las observaciones que hemos venido recibiendo de parte de la ciudadanía, de gremios, los estamos tomando en cuenta. Y conforme pasan estos días, acuérdate que del estado de excepción, justamente esta semana que estamos pasando, será muy importante mirar el número de casos, mirar la disponibilidad de camas en los hospitales, mirar la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, que nunca ha habido disponibilidad, pero esperamos ver que se atiendan a todos los pacientes que requieren.
En ese contexto vamos a seguir corrigiendo, porque a veces se habla de improvisación, y no es una improvisación. Nadie tiene experiencia en coronavirus, nadie tiene experiencia en una pandemia que por primera vez la estamos enfrentando. Conforme vemos este comportamiento, no son decisiones del alcalde, no es que el alcalde se despierta un día y dice vamos a tener pico y placa, vamos a tener par impar. Son recomendaciones de un comité científico que acompaña a la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano para ir tomando medidas entre cuidar la salud y la vida, que consideramos es lo más importante, y también la reactivación de actividades, porque no podemos confinarnos o no podemos trabajar o quedarnos con los brazos cruzados para un posible nuevo confinamiento que sería letal para la economía quiteña. Alcalde, tomemos lo que dicen los empresarios, los colectivos y las cámaras también acá. Ellos aseguran que el poner tanta traba a la movilidad no permitirá la reactivación de la economía, y que ponen datos: el 67% de los quiteños tienen empleos no adecuados y el 23% desempleos. O sea que la actividad económica ya está complicada, y con esto se va a complicar más si no se permite la movilidad para que se reafirmen estos comercios que están pataleando. Mira, Roberto, creo que Quito venía pasando problemas de desempleo, de subempleo mucho más antes de la pandemia. Se ha agudizado, se ha profundizado, evidentemente, con esta crisis sanitaria, y las cifras son reales: 23% de desempleo. Nosotros consideramos más bien que el problema de la movilidad, acordarás de que antes había más de 700,000 vehículos circulando en la ciudad, porque tenemos registrado 545,000 vehículos en la matrícula de Quito, más 125 o 130,000 vehículos que están con matrícula caducada o en la informalidad. Suman cerca de 700,000 vehículos, que habían trancones de 6 cuadras con 200 vehículos que acumulaban alrededor de 126, 130 personas que perfectamente entran en una unidad de transporte público vía articulado como el trole. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos? Que casi el 78% de la población de Quito se moviliza en transporte público. Allá hay que facilitar que los tiempos dentro de una unidad sean más cortos. Un mismo recorrido desde la Floresta hasta los 2 puentes, que antes tardaba 45 minutos, hoy se está tardando 8, 9, 10 minutos. Eso es importante para el tema pandemia. Los autos no compran, las personas a pie compran, las personas en bicicleta compran, las personas con movilidad que puedan de sostenible es mucho más importante en las ciudades. Pero recordemos que estamos pasando una pandemia, la polución. Quito tenía mucho más antes de la pandemia una serie de restricciones de movilidad, el pico y placa, el hoy no circula, por temas exactamente también de polución, de contaminación que afecta al sistema respiratorio. Y hoy que estamos enfrentando una pandemia, los científicos evidentemente apuntan a que si tú tienes irritado el sistema respiratorio por smog, eres más propenso al COVID. Entonces, todos estos temas científicos son tomados en cuenta para poder seguir regulando esta movilidad, que espero nunca dure para siempre, porque ya habrá una solución para ir liberando. No son trabas a la reactivación productiva, son medidas que realmente nos cuestan, que además sí molestan a la ciudadanía, pero recordemos que estamos atravesando una grave pandemia en donde España ya está en un rebrote, Alemania está en un rebrote, Inglaterra está en un rebrote, Israel está en un rebrote. Lo peor que le puede pasar a Quito, repito, Roberto, es un confinamiento que liquidaría totalmente nuestras actividades, y eso es lo que queramos. Alcalde, yendo eso mismo al transporte público, usted ha visto que hay tumultos en transporte público. O sea, ahí muchas unidades no respetan el distanciamiento que se debería tener, o el aforo en este caso. Yendo a lo que usted mismo dice, las cámaras también le han solicitado y les han dicho, ok, se mantenga la movilidad como ustedes indican, pero aumentemos las unidades de transporte justamente para evitar estos tumultos. Roberto, el autorizado es el 50% del aforo. Han salido, todos los 3,000 buses están circulando, todos los taxis están circulando, todos los salvoconductos que se requiere para el sector productivo han sido emitidos y los seguiremos emitiendo. Hay las salvedades, los periodistas, los abogados, los médicos, los militares, todos quienes requieran seguir movilizándose. Ciertas restricciones porque estamos pasando una pandemia. Repito, no es
la gana de molestar del alcalde a la ciudadanía, sino que estamos con un problema grave, crítico, que no quisiéramos que esto se desencadene en una proyección apocalíptica como ya pasaron en otras ciudades del mundo y en nuestra hermana ciudad de Guayaquil. Por eso es que estamos trabajando día a día para seguir con estas medidas entre cuidar la salud y la vida y la reactivación productiva. Mira que con mascarilla, con el distanciamiento, tranquilamente podemos hacer todas nuestras actividades, pero con cierta movilidad que nos permitan seguir controlando la pandemia. Ese bajo los tumultos, alcalde. Sí, todavía tenemos que luchar con el tema de las aglomeraciones. Yo creo que una persona, si ve un bus que está completamente lleno, tiene que esperar al siguiente, tiene que haber ya esa corresponsabilidad, esa conciencia sanitaria, ingresar a un sitio cerrado donde hay mucha afluencia de personas. La ventilación, los científicos han concordado que la ventilación es casi baja a cero el riesgo de contagio. Si estás fuera de una terracita, si estás en una vereda, si estás al aire libre reunido, si abres las ventanas, el vehículo, si es un vehículo de transporte público en Quito, la disposición es que vayan con las ventanas abiertas, más allá que el clima de Quito siempre molestará. Un poco de frío y todo lo demás, pero yo creo que la ventilación es lo que baja sustancialmente el riesgo de contagio y hacia allá avanzamos nosotros. Alcalde, aquí hay un tema interesante, yendo a esto mismo. Algunos colectivos ciudadanos plantean reorganizar las actividades económicas por franjas y le hacen un llamado también a la libre circulación en la noche para fomentar también, ellos dicen, el teletrabajo. ¿Qué acciones se están tomando? Es interesante esa medida que plantean los colectivos. Sí, también yo creo que en la noche debemos nosotros ya ir pensando en una liberación. Lamentablemente lidiamos también con un tema de cultura, en donde en España la gente sale al supermercado con mascarilla, sale al bus con mascarilla, sale al taxi con mascarilla, al espacio público con mascarilla, pero recibe a sus familiares y amigos sin mascarilla. Esa fue la principal causa del rebrote. Acá lo que propendemos es seguir manejando una regulación para que no se crea que en la noche podamos ya irnos a diferentes lugares, podamos movilizarnos libremente, podamos hacer cumpleaños, fiestas, reuniones familiares, que es muy delicado, es continuo que hay que manejar estos temas, pero sí lo analizaremos apenas tengamos datos que nos permitan tomar esas decisiones, lo liberaremos sin ningún problema. Y esta reorganización que piden por franjas económicas para el teletrabajo, ¿cómo lo mira usted? Oye, hoy nos ha tocado reinventarnos. El municipio de Quito no solamente está poniendo restricciones, ha eliminado el 80% en arrendamientos, ha eliminado el 50% en el tema predial, en muchos temas que tiene que ver con la construcción. Lo estamos trabajando este momento en comisiones, estamos trabajando en una serie de ordenanzas que permita reactivar la economía. Bueno, yo creo que tenemos que reinventarnos absolutamente. Todas las franjas económicas que se puedan realizar pues son bienvenidas. El tema de salvoconductos, señor alcalde, le preocupa a la ciudadanía. ¿Qué debe y cómo debe hacer las cosas? El tema de salvoconductos no te tarda más de 5 minutos de entrar a un computador, a un celular y poder en línea obtenerlo sin ningún problema. Es más declarativo, nosotros lo hacemos un control ex post, no es nuestra intención multar, no es nuestra intención sancionar. Lo que sí necesitamos también es que la ciudadanía tenga conciencia y pueda movilizarse en una ciudad que tiene, repito, cerca de 700,000 vehículos. Necesitamos ordenarnos de alguna manera por el COVID, por la contaminación, por la movilidad. Acordarás que antes de la pandemia, transitar de una cuadra a otra nos tomaba 15, 20 minutos con el smog, con lo que significa el retraso en hora hombre de trabajo. Millones de dólares perdía la ciudad ahí detenidos en un trancón de minutos, a veces de horas. Alcalde, yendo esto mismo de la movilidad, ¿cómo mira las denuncias que se tiene a los agentes metropolitanos de control? Lamentablemente hay casos aislados, no es un tema generalizado, y la Agencia Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito del municipio ha puesto las respectivas denuncias, ha puesto las respectivas
procesos administrativos, judiciales, y claro, siempre a la ciudadanía pidiéndoles que denuncien, que no se presten también para estas circunstancias, porque estos malos elementos tienen que ser separados con el debido proceso dentro de la institución y desde luego dado de la justicia común. Volvamos, alcalde, al tema de los controles, y hablando de los controles, las áreas libres de circulación, ¿cómo está el tema del control en las parroquias y también en los centros comerciales donde hay diferentes normas de bioseguridad y los aforos de esto mismo? ¿Cómo se está controlando para que se cumpla? El municipio de Quito, con una coordinación que debo reconocer eficiente con la Policía Nacional, con la Intendencia, con las Fuerzas Armadas, siguen manteniendo recorridos, siguen manteniendo controles en función de una cultura sanitaria. No estamos ya en estado de excepción. A estos momentos ya no podemos ingresar a una casa y suspender. Alemania acaba ayer de dictar una ley en la que prohíbe la reunión de más de 10 personas, porque Europa, siendo el primer mundo con sistemas sanitarios más sólidos, más completos, están lidiando con un rebrote. Nosotros acá ya no tenemos estado de excepción. Yo creo que aquí lo único que nos queda es la conciencia sanitaria, la corresponsabilidad, repito, el uso de la mascarilla, la ventilación, el no tener riesgos de aglomeración, será lo que nos pueda permitir reenlentecer el crecimiento de la curva epidemiológica y bajar sustancialmente la tasa de mortalidad. Llevamos más de 1.200 muertos en lo que va la crisis sanitaria en la ciudad capital y esperamos que esto lo podamos manejar y poder reducir esa tasa. Los ciudadanos que tienen bares y discotecas también están muy preocupados, hablando justamente de las reactivaciones. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se tiene previsto esto? Vamos a entrar casi a 7 meses de paralización de ese sector. Sí, hemos realizado la autorización para salir a la vereda, para salir a la vía en diferentes partes de los valles, en el norte de Quito, en la Mariscal. Ahora estamos aperturando en el centro histórico, en el sur de Quito. Tenemos que reinventarnos, Roberto. Tenemos que salir a donde haya mayor aireación. Muchos bares pueden cambiar inclusive su giro de negocio hacia restaurantes, hacia bocaditos y poder sacar a la vereda su mesita, su parasol y poder seguir reactivándose. Creo que hay que reinventarse y el municipio está para apoyarlos. Usted hablaba de la curva del contagio que tiene Pichincha, pero sobre todo el distrito metropolitano de Quito. Esta no ha bajado. Hay que ser reales en esto, por más controles y buenas intenciones, no ha bajado y más bien, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud, va ascendentemente. ¿Cómo están los controles dentro de la ciudad y cuál es el plan que se tiene justamente para bajarlo? La conciencia sanitaria, la educación, la promoción es lo que hará que esto se aplane o pueda seguir bajando. También hay que decir que Quito es la ciudad de mayor número de pruebas COVID por millón de habitantes que realiza, de manera que tenemos más de 1.500 pruebas diarias que realizamos. Eso hace que se visualice también el número de pruebas. Ninguna otra ciudad del Ecuador tiene un número de pruebas de esta naturaleza y posiblemente también hay datos subregistrados. Pero yo prefiero saber la verdad, seguir haciendo más pruebas y seguir luchando para, repito, bajar la tasa de mortalidad, que es lo que le apuntamos. Hay temas que preocupan, alcalde, porque de acuerdo al ministro de Salud, en Quito ya se han contagiado de cada 5, 2 ciudadanos con COVID-19, pero faltarían todavía algunos más. Incluso epidemiólogos dicen que las muertes por causa del COVID llegarían de aquí a algunos meses hasta 5.000 personas. Este es el grave problema que tenemos la ciudad capital, si se quiere llamar problema, porque acá se logró ralentizar el contagio y no le ha funcionado tampoco a otras ciudades en el mundo esto de la inmunización de rebaño, en la que dicen, bueno, todo el mundo se contagia, lamentablemente fallecen las personas más vulnerables y los demás siguen, y hoy se está viendo un nuevo rebrote en el mundo entero. Y yo creo que acá tenemos que seguir trabajando en lo que podemos hacer, repito, en la conciencia sanitaria, en el uso de la mascarilla, en el evitar las aglomeraciones en sitios cerrados. Hemos autorizado los gimnasios que tienen ventilaciones, hemos autorizado muchas actividades que tienen ventilación y seguiremos. Acabamos de aprobar un protocolo para un partido de fútbol
piloto con las eliminatorias de la selección de fútbol, en donde al aire libre, con ventilación y con protocolos de bioseguridad, tenemos que hacer una prueba piloto. O sea, tenemos que aprender a vivir también con este virus, porque no podemos escondernos en los próximos 20 años que durará el coronavirus hasta que se pueda inmunizar, hasta que haya una vacuna que pueda absolutamente a todos los habitantes protegerlos. El partido de la selección va a tener público, lo que me indica, alcalde. El partido de la selección tendrá un público con la distancia al aire libre, con protocolos de salida y de ingreso, con una serie de cuidados sanitarios, porque tenemos que ir aprendiendo también cómo evitar el contagio, ya no solamente aislarnos o confinarnos, sino también aprender a enfrentarlo al virus con normas de seguridad que hoy perfectamente es posible. Alcalde, pregunta complicada: ¿cómo guardar el equilibrio entre la reactivación económica que tenemos actualmente y prevenir la prevención del COVID-19 en la ciudad? Sustentándose en la evidencia científica, estimado Roberto. No es un tema que podamos nosotros hacerlo de una forma aleatoria. Hay cierto sector de la población que te dice: alcalde, regresemos a color rojo porque los contagios siguen aumentando. Y hay otro sector de la población que dice: alcalde, libere a la población para que ya nos reactivemos. Creo que este equilibrio, creo que esta delgada línea entre cuidar la salud, que es perfectamente posible, cuidar la salud, la vida de los quiteños con cultura, con mascarilla, y reactivarnos, tiene que ser lo que vaya marcando el camino para salir adelante, porque caso contrario, la pobreza, el desempleo, la inactividad económica también es un problema gravísimo que está enfrentando la ciudad capital. Vamos a cosas rápidas, alcalde. Tenemos un invierno que se presentó sumamente fuerte, Quito se ha inundado y realmente las cosas por ese lado también se complican. ¿Cuál está y cómo están los planes del municipio justamente por el invierno que se avecina? Bueno, trabajando en las quebradas, trabajando en el alcantarillado, trabajando en la conciencia sanitaria. Recuerden que también el arrojar basura en las alcantarillas tapan estos sistemas de desagüe en donde nosotros todos los años hemos luchado con esta situación, pero hoy más que nunca, inclusive con el clima alterado, se nos adelantó el invierno, tenemos más precipitaciones, porque también el planeta entero está enfrentando un cambio climático, y esas son las consecuencias de la contaminación, las consecuencias también de que ojalá pasado esta pandemia la humanidad entera pueda pensar también en este daño que se le hace al planeta, que lamentablemente las pagamos con estos cambios climáticos. Rápidamente, alcalde, temas de obras de Quito, la pavimentación, el metro de Quito y las vías nuevas, ¿cómo estamos? Seguimos terminando los procesos de repavimentación pese a las dificultades económicas que pasa el municipio de Quito, que tampoco no nos han transferido los recursos que en su totalidad, y esperamos un plan de pagos por parte de las autoridades económicas del gobierno nacional. Estamos trabajando en una serie de proyectos para seguir dando soluciones a la ciudadanía, especialmente en vialidad, especialmente en algunos sitios que ni siquiera ha habido pues nunca un asfaltado, un adoquinado, que lo estamos trabajando de manera ardua. El metro de Quito está terminando su función física, esperamos que en este año ya podamos hacer una serie de pruebas. Están haciendo pruebas ahora vacíos, pero podamos hacer ya unas pruebas tripulados con ciudadanos, y ya el próximo trimestre del año que viene pues estará a disponibilidad de la ciudadanía. Un transporte que nos cuesta más de 2.000 millones de dólares y que tiene que ir de la mano con un transporte sostenible de ciclovías, con un transporte sostenible de electromovilidad. No podemos concebir una ciudad con 700.000 autos contaminando la ciudad de Quito y una obra de 2.000 millones de dólares debajo de la tierra que no pueda servir justamente para descontaminar. Alcalde, muchísimas gracias por contestarnos todas las inquietudes que hemos tenido el día de hoy. Mandarle un abrazo, suerte en la gestión en esta semana y que las cosas vayan marchando. Gracias, Roberto, a la ciudadanía a enfrentar a este virus con disciplina, con conciencia, con responsabilidad. Tenemos que seguir reactivándonos, pero cuidándonos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el doctor Jorge Yunda Machado. Hacemos una pausa aquí y nosotros ya venimos con más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos, simpatizantes de Fuerza Compromiso Social se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para exigir
que el organismo se pronuncie en torno a la impugnación de la candidatura de Rafael Correa, con lo cual aspiran a cambiar su nombre por el de Carlos Rabascal. Simpatizantes del correísmo se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral con el objetivo de exigir el pronunciamiento de la institución en torno a la impugnación de la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia, luego de quedar inhabilitado para participar debido a la sentencia en firme de 8 años de prisión por cohecho que pesa en su contra. Ahora esperamos que devuelvan ese nombre para poder poner el de Carlos Rabascal. Y es que de este pronunciamiento dependería cambiar el nombre de Correa por Carlos Rabascal y continuar en el camino de la contienda electoral de febrero del 2021. Esto pese a que analistas políticos y electorales señalan que este lugar no podría ser ocupado por un nuevo postulante, debido a que el expresidente nunca aceptó de forma presencial su precandidatura ante un delegado electoral. Si es que uno de los candidatos no cumple con los requisitos o tiene una inhabilidad, debe ser reemplazado en las siguientes 24 o 48 horas, dependiendo del caso. Por ello adelantan que en caso de que el órgano electoral no permita el cambio de candidato a la vicepresidencia e inhabilite al binomio, tienen listo acudir a otras instancias. Ante el Tribunal Contencioso Electoral tenemos lista la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se prevé que el CNE resuelva este tema hasta el jueves 1 de octubre, pues las inscripciones de candidaturas concluyen el miércoles 7 de octubre. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo Nacional Electoral rechaza las amenazas de muerte recibidas por correo electrónico en contra de la presidenta Diana Tamaín y los consejeros Enrique Pita, José Cabrera, Luis Berzotto y Estela Acero. Un comunicado oficial asegura que dichos actos de intimidación pretenden incidir en las decisiones sobre la inscripción y calificación de candidaturas. El CNE ya denunció el hecho ante la Fiscalía y se encuentra a la espera del inicio de las investigaciones. Y el movimiento Fuerza de Ecuador llegó hasta el Consejo Nacional Electoral del Guayas para cumplir con el trámite de inscripción para los comicios del 2021. Llegaron con fe hasta el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas. Aquí Fernando Rosero, candidato a la Asamblea, aseguró que el movimiento Fuerza Ecuador participará en las elecciones del 2021, que ya tiene un plan de trabajo y hacia dónde se enfocarán sus esfuerzos. Nosotros somos un grupo pro vida y somos un grupo pro familia. Nosotros señalamos claramente y sin embaje alguno de que nosotros proponemos el respeto a la vida desde el momento mismo de su concepción. Y allá voy a la Asamblea Nacional, allá voy. Ya al interior del CNE se llevaban a cabo los actos protocolarios respectivos. De ahí a continuar armando la estrategia para captar votos. Poco a poco se están inscribiendo los distintos movimientos y partidos políticos. Nos enorgullece liderar, en este caso de mi parte, una lista para asambleístas por la provincia del Guayas, Distrito 2 o Circunscripción 2, en las próximas elecciones 2021. Se espera que en los próximos días sigan llegando más agrupaciones al CNE, informó Julio César Saona. El Pleno del Consejo Nacional Electoral calificó la inscripción del binomio presidencial Javier Hervas y María Sala Gijón, esto por el Partido de Izquierda Democrática, para que participen en los próximos comicios. Este es el segundo binomio calificado, luego de Democracia Sí, conformado por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. Y el mandatario Lenín Moreno participó en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí el jefe de Estado propuso suspender la deuda para los países más pobres. En el marco del 75º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó desde el Palacio de Gobierno. El tema principal abordado por el mandatario fue la reactivación económica post-COVID-19, donde propuso extender la moratoria de la deuda para los países más pobres. Quiero expresar mi apoyo a la propuesta del secretario general de suspender la deuda para las naciones más pobres y aliviar la deuda para los países en desarrollo. Adicionalmente, proponemos extender la fecha de moratoria más allá de este año, ya que nuevos plazos serían de gran ayuda a las economías destrozadas. Eso, a criterio del mandatario, permitirá que países como Ecuador se mantengan en el camino del desarrollo. En medio de ese discurso, Moreno también mencionó el proceso de renegociación de deuda que el país logró semanas atrás. Logramos atraer financiamiento internacional en condiciones excelentes, pero para que todos nos recuperemos
necesitamos que estos esfuerzos no sean aislados. Además, Moreno recordó que los ministros de finanzas de 50 países de Naciones Unidas se reunieron el 8 de septiembre para buscar salidas a la grave crisis económica, sanitaria y social que afronta el mundo por la pandemia, donde establecieron una serie de opciones económicas y financieras que Ecuador respalda. Son una respuesta multilateral a la época COVID y sus efectos futuros en millones de personas. Sin embargo, estas medidas serán posibles solo con el involucramiento de todos. Y que ampliar el apoyo multilateral es la solución para que los países desarrollen proyectos rentables y amigables con el ambiente. El mandatario finalizó afirmando que cualquier acuerdo que se selle debe contribuir a la creación de sistemas de salud más fuertes. Esto debido a la experiencia que se tuvo con la pandemia de COVID-19. Informó Ismenia Solórzano. Viviana Bonilla fue oficialmente despojada de su curul de asambleísta luego de la principalización de Rodrigo Collahuaso, quien adelantó que va a permanecer en el bloque de Alianza País y los aliados. Veamos. La tarde de este lunes, el Consejo de la Administración Legislativa principalizó a Rodrigo Collahuaso, quien ocupará oficialmente la curul de la exoficialista Viviana Bonilla, una de las 20 sentenciadas en el caso Sobornos 2012-2016. Asumo este reto con la misma actitud, firme, comprometida, propositiva y dispuestos a enrumbar por nuevos caminos a la Asamblea Nacional. Antes de ser destituida, Bonilla era identificada como independiente en la legislatura, luego de la ruptura de Alianza País. Sin embargo, Collahuaso asegura que se mantendrá en el bloque oficialista, pero delimita ciertos parámetros. Yo voy a mantenerme en el bloque de País aliados y en el caso de País con el ala izquierda del movimiento País y con todos los sectores progresistas que hay en la Asamblea Nacional. Collahuaso hizo su carrera política en movimientos de izquierda progresista. Hace 4 años estuvo vinculado en una supuesta preparación militar clandestina a civiles. Tras la divulgación de un video en redes sociales, incluso se abrió una investigación en Fiscalía. En este periodo legislativo, 6 asambleístas han perdido su cargo o decidieron separarse salpicados por escándalos de corrupción y dieron paso a sus alternos. Ellos son Sofía Espín, su alterno principalizado es Ronnie Aliaga por la Revolución Ciudadana. Norma Vallejo dio paso a Fausto Terán por el movimiento oficialista, aunque actualmente Terán se maneja como independiente. Al ser destituida por el caso Diezmos, Ana Galarza se principalizó a Rosa Verde Soto, quien se separó del bloque de Creo y se unió a la bancada de Acción Democrática Independiente. Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, investigados por la supuesta corrupción en el contrato del Hospital de Pedernales, renunciaron a sus cargos antes de ser destituidos. Por Mendoza se principalizó Pinuxia Colamarco y por Azuero, Giovanna Guevara. Finalmente, Viviana Bonilla, quien fue destituida por su sentencia ejecutoriada, dio paso a Rodrigo Collahuaso. Informó Carolina Basante. Y a Jorge Glass no se le acumularán las penas por las sentencias en su contra que se encuentran en firme. Además de las sentencias ejecutoriadas, se mantienen activos más de una veintena de procesos judiciales en contra del ex vicepresidente. La situación judicial de Jorge Glass, quien en su momento fue expresidente de la República y ministro de Estado en el gobierno anterior, tiene que ver con 2 sentencias que mantienen firme. La una de 8 años en el caso Sobornos y la otra de 6 años por asociación ilícita en el proceso Odebrecht. Si analizamos el caso de una manera específica y súper pragmática, técnica, vamos a entender que la pena impuesta en un delito de asociación ilícita fue de 6 años utilizando el código anterior. La pena de cohecho también se utilizó con el código anterior, es decir, se utilizó 2 veces los códigos vigentes hasta el 10 de agosto del 2014. Aquí es en donde radica la pregunta de si sus sentencias se acumulan o lo que rige será lo denominado pena única, es decir, que se mantenga la de mayores años de castigo, pues esa absorbe a la menor. Para que pueda haber una acumulación de penas, debe existir lo que se denomina concurso real de infracciones. Y en el caso que merita un ciudadano que está sentenciado 2 veces con 2 penas diferentes, pero las 2 veces con el código vigente hasta el 10 de agosto del 2014 y que en el código anterior no existía. Y no puede aplicarse una norma posterior para empeorar la situación de alguien. Según este entendido en derecho, así es. Sin embargo, alrededor de esta situación también ronda el artículo 51 del Código Penal en vigencia hasta 2014 y el 20 del COIP operativo a la fecha. Hay un gran conflicto que se ha marcado en referente a este tema, en las que manifiestan que las penas de un individuo
deben sumarse, y en el caso no se pueden sumar porque devienen de códigos y procedimientos diferentes. A pesar de los criterios que sostienen que debido a que en esos procesos Glass fue sentenciado con el código anterior no se pueden sumar sus penas, será el tribunal quien tome la decisión final, informó Javier Rosero.